8 millones de personas corriendo de un lado a otro, rodeadas de rascacielos y calles que parecen no terminar nunca. Pero, de repente, todo se congela. Una mañana cualquiera se transforma en una pesadilla urbana. El 5 de febrero de 2016, un estruendo brutal sacudió el Bajo Manhattan. No era un ataque terrorista, tampoco una explosión de gas. Era un sonido metálico, seco, como si un monstruo de acero se hubiera partido en dos. Lo que en realidad sucedió fue que casi 200 toneladas de maquinaria alemana colapsaron sobre una de las calles más concurridas de Nueva York. Una grúa gigantesca, diseñada para levantar edificios enteros, estaba ahora retorcida como un juguete roto en medio del asfalto. A su paso, dejó coches aplastados, edificios dañados y lo más trágico de todo, la vida de un hombre inocente que simplemente iba camino al trabajo. La protagonista de este desastre era una Liebherr LR 1300 SX, una de las grúas sobre orugas más potentes de su tiempo. Y el precio del fallo no fue simbólico, la catástrofe alcanzó un coste de $20 millones. Pero la gran pregunta es, ¿cómo una máquina construida para resistir y para ser la definición misma de seguridad pudo terminar doblada como papel de aluminio en cuestión de segundos? Antes de responder, hay que entender qué clase de bestia era esta grúa. La máquina detrás del desastre. La Liebherr LR 1300 SX no era un simple aparato de construcción. Estamos hablando de un monstruo de ingeniería. Diseñada en Alemania, esta grúa sobre orugas podía levantar hasta 330 toneladas estadounidenses. Esa cifra es difícil de imaginar, pero para ponerlo en contexto, equivale a levantar 2 ballenas azules adultas como si fueran simples cargas de obra. El secreto de esta capacidad estaba en su complejo sistema de contrapesos, 124 toneladas en la parte trasera y otras 68 toneladas en la carrocería. Todo pensado para que la grúa se mantuviera estable incluso en maniobras extremas. Su brazo principal, la famosa pluma de celosía, podía extenderse hasta 140 metros, y si se añadía un plumín abatible alcanzaba los 170 metros. Eso es casi la altura del monumento a Washington. Imagínatela en medio de Manhattan, una estructura tan alta como un edificio de 50 pisos, balanceándose sobre la calle. El operador no trabajaba a ciegas. La cabina tenía controles electrónicos, climatización y un sistema patentado que mostraba datos en tiempo real, velocidad del viento, ángulo de carga, presión sobre el suelo. Nada quedaba al azar. Cada movimiento estaba respaldado por cálculos computarizados. Además, esta máquina no era precisamente barata. Su valor rondaba entre 2 y 3 millones de dólares cuando era nueva. Era, en pocas palabras, una inversión de élite para proyectos de élite. Por eso, lo ocurrido aquella mañana resultaba tan incomprensible. El escenario del desastre. El invierno en Nueva York puede ser brutal. Y ese 5 de febrero lo dejó claro. Desde primeras horas de la mañana, la nieve caía sin pausa y el viento golpeaba con fuerza. A las 8, los registros mostraban vientos sostenidos de 32 km por hora y ráfagas que llegaban a 40 km por hora. Para cualquiera que trabajara en obra pesada, esa cifra ya era preocupante. Y el equipo lo sabía. La grúa estaba en proceso de ser bajada. Tenía su pluma extendida a los 170 metros máximos, algo así como una enorme vela plantada en medio del barrio. El protocolo era claro: con vientos fuertes, había que descender la pluma y asegurar la máquina lo antes posible. El operador, un hombre experimentado, comenzó con la maniobra. Todo debía ser lento y calculado. Pero aquí entra en juego un enemigo silencioso: la física. Cuando la física se convierte en enemigo. A medida que la pluma descendía, su superficie ofrecía más resistencia al viento. Es decir, cuanto más bajaba, más actuaba como una vela enorme atrapando ráfagas laterales. Y la máquina, diseñada para girar con el viento, empezó a moverse. Lo que debía ser una operación rutinaria se convirtió en una lucha contra las fuerzas de la naturaleza. Desde la cabina, el operador seguramente intentaba mantener el control, pero la presión lateral sobre la estructura superaba lo permitido. En un instante, el acero cedió.
Primero una leve deformación, luego un crujido seco, y después el caos. La gigantesca pluma se dobló sobre sí misma como si estuviera hecha de plástico. En menos de 10 segundos, la grúa entera colapsó contra la calle Ward. El impacto fue devastador. Coches aplastados, fachadas históricas dañadas y un estruendo que hizo temblar las ventanas de varias manzanas. Entre la confusión, una víctima quedó en medio del desastre. David Beach, un matemático formado en Harvard, perdió la vida cuando la grúa cayó sobre un vehículo cercano. Ese detalle humano cambió todo. Ya no era solo un accidente mecánico. Era una tragedia en el corazón de Manhattan. El precio del colapso. Cuando hablamos de una pérdida de $20 millones, no estamos exagerando. Para entenderlo, hay que desglosar el desastre. Primero, la grúa misma, una máquina de más de $3 millones que quedó reducida a chatarra. Segundo, la limpieza. No puede simplemente levantar una grúa de 200 toneladas destrozada. Hubo que desmontarla en plena calle, pieza por pieza, con otras grúas, camiones de plataforma y decenas de operarios trabajando día y noche durante más de una semana. Solo esa tarea costó millones. Tercero, los daños colaterales. Tuberías de gas rotas, conductos de agua destrozados, edificios dañados y vehículos aplastados. Cada reparación, cada factura, iba sumando a la montaña de gastos. Y por si fuera poco, el cierre de la calle Ward, una de las arterias más importantes del Bajo Manhattan, paralizó la economía local durante días. Restaurantes, oficinas y comercios perdieron miles de dólares cada hora que permanecía bloqueada. Finalmente, los costos legales. La familia de David Beach presentó una demanda por homicidio culposo que terminó en un acuerdo multimillonario. A eso se sumaron demandas de negocios y residentes afectados. Cuando juntas todos esos elementos, los 20 millones dejan de ser un número abstracto y se convierten en una factura dolorosamente real. Una lección de acero. Lo ocurrido en Nueva York no fue simplemente un error de cálculo ni un golpe de mala suerte. Fue una lección escrita en acero, la combinación de clima extremo, decisiones humanas y un sistema que no anticipó todos los riesgos puede transformar una maravilla de la ingeniería en un monstruo fuera de control. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Tras la catástrofe, la ciudad se vio obligada a replantearse sus normas de seguridad, porque lo que pasó con esta grúa cambió para siempre la manera en que se usan estas máquinas en entornos urbanos. ¿Crees que el error estuvo en la máquina, en el operador o en las normas que no eran lo suficientemente estrictas? Y recuerda, suscríbete si te gusta el vídeo. La imagen de la grúa retorcida en medio de Ward Street parecía sacada de una película de desastres. Pero no era ficción. Era real, y las consecuencias apenas comenzaban a sentirse. Porque un colapso así no termina cuando los equipos de emergencia recogen los escombros. Las ondas de choque se extienden durante años. Después del desastre, la ciudad de Nueva York se enfrentó a una pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que una máquina valorada en millones de dólares, diseñada con sistemas de seguridad de última generación, haya terminado destrozada en plena calle, cobrando la vida de un inocente? La investigación. El Departamento de Edificios de Nueva York, DOB, inició una de las investigaciones más exhaustivas en la historia reciente de la construcción. Y lo que encontraron fue preocupante. Hasta ese momento, la norma decía que las grúas sobre orugas debían de tener operaciones cuando los vientos sostenidos superaran los 48 kilómetros por hora. Esa cifra parecía razonable sobre el papel, pero el accidente demostró que era demasiado permisiva. En el caso de la Liebherr LR 1300 SX, el viento estaba por debajo de ese límite oficial, pero lo suficientemente fuerte como para convertir la pluma extendida en una vela gigante imposible de controlar. Dicho de otra manera, la máquina cumplía la normativa, pero la normativa estaba mal planteada. Nuevas reglas para una nueva era. El colapso de 2016 fue un punto de inflexión. En cuestión de meses, Nueva York aprobó las regulaciones más estrictas sobre grúas en una generación entera. Primero, se redujo el umbral de seguridad. Ahora, cualquier grúa sobre orugas debía de tener operaciones si los vientos sostenidos superaban los 32 km por hora, y si las ráfagas llegaban a 48 km por hora,
la pluma debía estar completamente asegurada. Segundo, se exigió que todas estas grúas tuvieran un anemómetro digital instalado. Nada de depender de estimaciones visuales ni de la experiencia del operador. Los datos debían ser objetivos, registrados y accesibles para los inspectores municipales. Tercero, se endurecieron las reglas para los movimientos de grúa en obra. Cada reposicionamiento debía estar planificado con antelación y aprobado por el ayuntamiento. Ya no bastaba con la experiencia del equipo. Hacía falta un plan detallado que priorizara la seguridad en cada paso. Estas medidas transformaron por completo la manera en que se gestionan proyectos de gran altura en la ciudad. Un legado escrito en sangre. La ironía es dura. La máquina no falló. Lo que falló fue el sistema que debía garantizar su uso seguro. El operador no era un novato. El equipo no era descuidado. La grúa no estaba defectuosa. Fue una tormenta perfecta entre condiciones meteorológicas, protocolos demasiado laxos y la implacable realidad de la física. El costo humano fue incalculable. La muerte de David Beach dejó una huella imborrable en la ciudad. Su familia, junto con abogados y activistas, presionó para que este accidente no quedara en el olvido. Gracias a esa presión, las reformas de seguridad se implementaron más rápido de lo que suele ser habitual en Nueva York. El costo económico, aunque frío y calculable, también fue brutal. $20 millones entre pérdida de la máquina, limpieza, daños materiales, demandas legales y el parón económico en el corazón de Manhattan. Una cifra que se convierte en recordatorio permanente de que en la construcción pesada un error nunca es solo un error, es una catástrofe millonaria. Una lección global. Lo ocurrido en Nueva York no fue solo una advertencia local. En muchos países, este caso se estudia hoy como ejemplo de cómo la normativa debe evolucionar al mismo ritmo que las máquinas. Porque si la tecnología avanza pero las reglas se quedan atrás, el resultado es un vacío peligroso. Empresas de construcción en todo el mundo comenzaron a revisar sus protocolos de seguridad tras el colapso. Y no fue por altruismo. Fue porque se dieron cuenta de que un fallo de este calibre puede costar no solo millones, sino también la reputación de toda una compañía. La paradoja de la ingeniería. Hay algo que siempre llama la atención en casos como este. Las grúas son máquinas diseñadas para ser estables, precisas, casi inquebrantables. Cada tornillo, cada contrapeso, cada sistema está pensado para resistir situaciones extremas. Pero lo que ocurrió en Wall Street nos recuerda que la ingeniería no existe en el vacío. Siempre hay un factor humano, un clima impredecible, un detalle que escapa a la estadística. Y cuando esos elementos se combinan, incluso la máquina más sofisticada puede venirse abajo. Por eso, cada colapso, por más doloroso que sea, deja una enseñanza que salva vidas en el futuro. En este caso, el aprendizaje fue claro. Los márgenes de seguridad deben ser más estrictos de lo que parecen necesarios, porque el día menos pensado el viento sopla más fuerte de lo previsto y la tragedia se hace inevitable. ¿Accidente o negligencia? Muchos se preguntaron si lo de la LR1300SX fue un simple accidente o un caso de negligencia. Los informes oficiales concluyeron que el equipo estaba siguiendo el protocolo existente. El problema era que ese protocolo ya no servía. En otras palabras, nadie hizo algo mal en ese momento, pero todos habían estado haciendo las cosas de manera insegura durante demasiado tiempo. Fue un error colectivo, no individual. Y es aquí donde la historia adquiere un matiz casi filosófico. A veces la tragedia no viene de un fallo evidente, sino de la confianza ciega en reglas que no estaban a la altura del riesgo real. El recuerdo en la ciudad. Hoy, casi una década después, quienes pasaron por Wall Street aquel día todavía recuerdan el estruendo, el polvo y la confusión. Para ellos, no fue solo un titular en las noticias, fue el miedo de pensar que una estructura de cientos de toneladas puede caer en medio de la rutina diaria. Los trabajadores de la construcción, por su parte, lo recuerdan como una llamada de atención. Una demostración brutal de que incluso con décadas de experiencia y tecnología de punta, la seguridad nunca puede darse por sentada. Un cierre necesario. El colapso de la grúa en 2016 fue devastador. Pero también marcó el inicio de una nueva era en la construcción de gran altura en Nueva York. Una era en la que los datos,
La planificación y la prudencia pesan tanto como el acero y el hormigón. De tragedia nació un legado, un conjunto de reglas que, con suerte, evitarán que otra familia tenga que sufrir lo que sufrió la de David Beach. La caída de una grúa de 200 toneladas, que costó $20 millones y una vida humana, terminó levantando un marco de seguridad más sólido para todos. ¿Tú qué piensas? ¿Las nuevas regulaciones son un paso necesario hacia la seguridad o un exceso de burocracia que entorpece la construcción? Déjalo en los comentarios. Me interesa saber tu opinión. Y no lo olvides, suscríbete si te gustó el vídeo.